Bien, vamos a ver finalmente el último muestreo, que en este caso va a ser el muestreo estratificado. Voy a dar lectura al problema para poner en práctica los conceptos aprendidos. Dice, aplique el muestreo estratificado para seleccionar una muestra de 15 personas desaparecidas de forma proporcional al tamaño del extracto, que en este caso va a ser el lugar de procedencia. Nos piden elaborar un listado con el número del elemento seleccionado y su valor respectivo para la variable edad. Con la muestra seleccionada nos piden estimar el valor del promedio por estrato. Vemos entonces que de acuerdo al enunciado del problema, de la población de tamaño 150 ha sido estratificada en 3 estratos, que en este caso serían los departamentos de Ayacucho, Huánuco y San Martín. De cada uno de estos departamentos vamos a seleccionar un tamaño de muestra que va a estar proporcional al tamaño del estrato indicado. ¿Eso qué significa? Que si nos dice que la variable de estratificación ha sido el lugar de procedencia y yo tengo que en Ayacucho existe una población de 82 personas desaparecidas, el tamaño de muestra a seleccionar para Ayacucho estará dado por la siguiente relación. El tamaño de la población del estrato dividido entre la población general multiplicado por el tamaño de muestra que deseo seleccionar, que de acuerdo al problema son 15. Entonces, realizando la operación vamos a tener que para el caso del tamaño de muestra del estrato Ayacucho tenemos un total de 82 personas, la población tamaño 150 y multiplicado por los 15 desaparecidos que quiero, y eso me va a dar un valor igual a 8,2. Pero como los tamaños de muestra no pueden ser valores decimales, hay que utilizar el redondeo simple. Entonces, en este caso, por redondeo simple, se obtiene un valor igual a 8. Vamos a hacer el mismo procedimiento para el caso de Huánuco. En la base de datos vamos a tener que en Huánuco existe un total de 45 personas desaparecidas. Entonces, de las 45, ¿cuántas es las que voy a seleccionar? Vamos a realizar también la misma operación. Voy a dividir 45 de 150 y lo voy a multiplicar por 15. Eso nos va a dar un valor igual a 4,5, que por redondeo simple vamos a obtener un valor igual a 5. Hacemos de manera similar para el estrato San Martín. Vamos a ver cuál es el tamaño de muestra. Realizamos la división 23 entre 150 por 15. Y eso nos da un valor igual a 2,3. Que por redondeo simple, eso va a ser un valor igual a 2. Entonces, si realizamos la suma, decimos 8 más 5, 13, más 2, 15. Ahí tenemos entonces el total que nos pedía el enunciado del problema. Ok, en la última columna tengo la posición. ¿Qué significa? Esta posición nos va a servir a nosotros para poder elegir a los elementos dentro de cada estrato, porque la manera de seleccionar los elementos dentro de cada estrato va a ser igual al muestreo simple aleatorio, es decir, va a depender de la cantidad de dígitos que tenga la población dentro de cada estrato. Entonces, vemos que de acuerdo a los datos, la población de ayacuchanos va de 1 al 82. Para el caso de Huánuco, su población va de 83 a 127. Y finalmente, para el caso de San Martín, va de 128 a 150. Entonces, vamos a formar una tablita. En la parte inferior he colocado los estratos Ayacucho, Huánuco y San Martín. El enunciado del problema le decía a usted que para el caso del estrato de Ayacucho utilice las columnas 3, 5, 17 y 1. Como vamos a utilizar el muestreo simple aleatorio dentro de este estrato, entonces vamos a empezar con la columna C3. Pero ¿cuántos dígitos tiene mi población de Ayacucho? 2 dígitos. Entonces vamos a juntar la columna C3 con la C4. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos que voy a seleccionar? Me fijo en mi tabla. ¿Cuántos necesito? 8. Entonces me voy a ir a la tabla de números aleatorios para poder seleccionar a los 8 elementos. Tenemos entonces aquí, si juntamos la columna 3 con 4, los elementos a seleccionar de 1 al 82 inclusive serán el 24,
acá lo tiene usted, 24. El siguiente elemento seleccionado, 13. El que sigue, 8, 41, 5, 29, 18 y terminamos con 81. Esos valores los he vaciado aquí en la primera columna que dice elemento seleccionado. Ya no necesito el resto de las columnas, ya completé mi tamaño de muestra para el estrato Ayacucho, terminé. Vamos ahora con el estrato Huánuco. Hacemos la misma metodología. Nos piden usar en primer lugar la columna C6. Pero ¿cuántas columnas le voy a adicionar? Entonces eso dependerá de la cantidad de dígitos de su población, que en este caso es 3 dígitos. Entonces vamos a usar la columna C6, la 7 y la 8. Entonces vamos a la tabla de números aleatorios y vemos la columna 6, 7 y 8. El primer individuo seleccionado va a ser el número 84. Entonces ese valor lo pondremos aquí a la columna que dice elemento. Recuerda que necesitamos 5 individuos. Ya tengo 1. Vamos a ver qué otro valor tenemos. 124. Lo ubicamos también aquí en la columna elemento. Si hago la lectura de estas columnas, vamos a ver que ya no existe algún otro valor comprendido entre 83 y 127. Lo que significa que voy a tener que usar la siguiente columna que me da el enunciado del problema, que en este caso es C9. Entonces, como necesito 3 dígitos, en forma análoga vamos a hacer C9, C10 y C11. Entonces, en la tabla de números aleatorios tenemos las columnas 9, 10 y 11. Primer individuo seleccionado, el 119, y a continuación el 90. Lo copiamos entonces aquí en la columna elementos, 119, 90. Seguimos buscando y completamos con 86. Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, ya tengo el tamaño de muestra que había obtenido para el estrato de Huánuco. Finalmente, para el caso de San Martín, nos pide el enunciado del problema usar las columnas 17, 16, 5 y 9. Muy bien, selecciono la primera y me doy cuenta que San Martín también tiene 3 dígitos. Entonces necesito juntar las columnas C17, la 18 y la 19. Nos vamos entonces a la tabla de números aleatorios y vemos que el primer individuo seleccionado con las 3 columnas va a ser el 146. Copiamos entonces el valor acá, 146, completamos la lectura en tabla y el último valor seleccionado, 131. ¿Por qué 2? Porque la tabla me dice que el tamaño de muestra del tercer estrato debe ser simplemente 2 individuos seleccionados. ¿Ok? Completamos entonces 8, 5 y 2. Acá tenemos 8, 5 y 2. Lo que nos pide a continuación el problema es determinar cuál es el valor del promedio dentro de cada estrato, es decir, hacer una estimación puntual. Entonces, muy bien, vamos a introducir los valores de las edades. En este caso pide el problema trabajar con las edades de los desaparecidos, tanto para Ayacucho, para Huánuco y San Martín. ¿De dónde salieron los valores de las edades? De la tabla de la base de datos. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es mostrarles las edades de los individuos de Ayacucho, Huánuco y San Martín. ¿Okay? Con la función promedio es que he obtenido del Excel los promedios para cada estrato. Entonces lo único que vamos a hacer en este caso es copiar los valores. La edad promedio de los desaparecidos en el estrato de Ayacucho va a ser de 32,38 años. Para el caso de Huánuco, la edad promedio de los desaparecidos es igual a 34,4. Y finalmente, la edad promedio de los desaparecidos de San Martín va a ser igual a 20,5 años. Con esto estaríamos entonces finalizando el ejercicio de muestreo de certificado. Espero les haya quedado claro.